55, para que yo pueda llegar bien con la voz. Lo van a ir leyendo ustedes. Vamos a empezar desde Daniel hacia atrás, un versículo cada uno. A ver, micrófono. Salmo 55 desde el 1. Salmo 55:1. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi corazón y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguieron. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huirá lejos, moraría en el desierto Selá. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Bien, acá Martín. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me enfrento a un enemigo, lo cual habría soportado, y se alzó sobre mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hasta el final, hasta el final. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, Selah. Extendió él inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré, distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Bien. Este salmo dice, o comienza, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme. Y él dice que el versículo 4, mi corazón está dolido dentro de mí. Y aquí tenemos que pensar si alguna vez hemos experimentado alguna situación de dolor, alguna situación tal vez de extrema angustia, alguna situación donde no sabíamos cómo manejarla, alguna situación muy estresante. A veces puede
puede ocurrir en el trabajo, puede ocurrir por algo familiar, por enfermedad, por diversos motivos podemos tener situaciones muy angustiantes. Que las palabras de David se unan a nuestro corazón. Parece que David está queriendo decir lo mismo que nos pasa. Mi corazón está dolido, ¿no? Y muchas veces, muchas personas se acercan a Dios por un problema, ¿no? Porque están dolidos en su vida por algo que ha ocurrido, acontecido. ¿Y qué es lo que había ocurrido a David? David tenía un hijo que se llamaba, les voy a dar descripciones, era alto, tenía pelo largo, era muy buen mozo. Absalón, se llamaba Absalón, muy bien. Y un día Absalón se autoproclama rey y quiere como derrocar a su padre, y a él se le une un consejero muy íntimo de David, que se llamaba, empieza con A también. Termina con L. Ahitofel. ¿Se acuerdan de Ahitofel? Que le decimos entre cariñosamente Ahito. No, Ahitofel. Ahitofel era un consejero de David. Era muy íntimo de David. Y David se siente traicionado porque Ahitofel se va, lo deja a él y se va con su hijo Absalón. Y se acuerdan que su hijo Absalón quería venir y conquistar la ciudad y él se tiene que ir de la ciudad, ¿no? Para no pelear dentro de la ciudad y que muera mucha gente. Entonces esa situación es la que le había producido mucha tristeza, mucho dolor. Él dice: porque no me afrentó un enemigo, el cual yo habría soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, ¿no? Esto es lo que le había acontecido a David. Ahora bien, es muy llamativo lo que pasa en el versículo 5, en el 6, perdón. Y dije: ¿quién me diera alas como de paloma y volaría yo y descansaría? Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? Se le estaban viniendo esos pensamientos a su mente y a su corazón, que en esta situación de profunda tristeza, ¿qué tenía que hacer David? ¿O qué se le venía a la mente hacer a él? Huir. Y no pasa a veces que la situación es tan angustiante, estresante, el problema es tan grave, que queremos, si pudiera me tomaría un colectivo, el avión, el auto, lo que sea, la bicicleta y me voy y no me ven más, ¿no? Hay veces que las personas piensan así, ¿no? Porque la situación es tan angustiante que piensan que la salida es irse, que piensan que la salida es huir, ¿no? Que el problema se va a solucionar huyendo, ¿no? Ahora bien, hay muchas formas en las que podemos intentar huir de la situación, ¿no? A ver si se le ocurren algunas. Bien, ocupando nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, no sé, excesivo trabajo, ¿no? Hay gente que trabaja excesivamente porque tiene su mente ocupada y eso hace que no piense en su problema, o porque no quiere volver a su casa, porque en su casa está el problema y no quiere volver a su casa, entonces trabaja excesivamente. Otras formas son los vicios, ¿no? Las adicciones. Generalmente empiezan tomando o con drogas por aflicciones y para tapar el dolor que tienen, ¿no?
y tal vez en ese momentito donde están con su adicción, bueno, logran escaparse momentáneamente, pero después es peor la tristeza que la que tenían. Son formas que utilizan las diferentes personas para tratar de escapar. Esto que se le venía a la mente a David, escapar. Ojalá tuviera alas y volaría lejos. Otra trágica y lamentable es el suicidio, ¿no? Muchas personas creen que, bueno, es tanto el sufrimiento que, la verdad, si quito mi vida, termino con mi vida, bueno, se acabó el problema. Y sabemos que no termina el problema, ¿no? Es más, si hemos muerto y no aceptamos a Jesucristo en la vida, la cosa se pone peor aún, porque no queda otra cosa más que una eterna condenación, porque la persona murió sin pedir perdón por sus pecados, sin aceptar a Jesucristo. Ahora, hay veces que podemos pensar nosotros esto, pero hay otras veces que hay personas que nos pueden susurrar al oído estas cosas. Vamos a leer Salmo 11.1. En Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Qué le estaban sugiriendo a David? Escapar. No enfrentes el problema. Hay veces que lo podemos pensar nosotros. Hay veces que las personas que nos rodean nos pueden dar un mal consejo y decir, escapate, huí, de diversas formas, ¿no? ¿Estás triste? Vení, vamos a tomar, vamos a olvidarnos de estas penas bajo unas copas, ¿no? Te están diciendo escapá de tu problema, pero no te van a ayudar a solucionarlo. Y a David también se lo sugirieron, que escapara de su problema. Ahora, el problema está en que creer que el problema se va a solucionar por tener este tipo de actitudes, de tapar en mi mente lo que está pasando, pensar en otra cosa, a través de los vicios, excesivo trabajo o el suicidio, claramente eso no soluciona el problema, porque el problema está en nuestro interior principalmente, ¿no? O en cosas que nos suceden pero que nos afectan internamente. ¿Dónde estaba el problema en el caso de David? Vamos a leer 2 Samuel, vamos a leer 2 Samuel 12, 8 al 13. En 2 Samuel 11, ¿alguno se acuerda de qué se habla en ese pasaje? El pecado de David con Betsabé. ¿Se acuerdan que Betsabé era una mujer casada que se estaba bañando en la terraza de su casa y David, en vez de estar en la guerra, estaba en su palacio y se paseaba ahí por el tejado, por la terraza, y la ve, y la sigue mirando y la manda a llamar, ¿no? Y pecan los dos. Después, para tapar su pecado, manda a matar al marido. Bien, y leemos 2 Samuel 12, 8 al 13. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Bien, hasta ahí. Entonces, el problema, esta consecuencia que estaba teniendo David,
en su vida y en su familia era consecuencia del pecado que él había cometido. Este era el juicio de Dios, que Dios le había dicho por medio del profeta Natán de cosas que iban a pasar, que su familia se iba a rebelar contra él y muchas otras cosas más. Entonces esto, lo que le estaba pasando a David era particularmente una disciplina de parte de Dios. Y tenemos que pensar, cuando viene dolor, adversidad a nuestra vida, hay veces que puede ser simplemente una prueba donde Dios quiere fortalecernos, donde Dios quiere purificarnos, donde Dios como se purifica el oro a través de fuego y una vez que está derretido se le saca la escoria. Dios utiliza la aflicción muchas veces para purificarnos y hacernos mejores cristianos, mejores hijos, pero hay otras veces que los momentos de dificultad y de aflicción son consecuencias de cosas malas que hemos hecho, de decisiones equivocadas que hemos tomado en el pasado y hoy estamos pagando esas consecuencias. Y otras veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para que nosotros busquemos a Dios, para que nosotros nos volvamos a Dios, ¿no? Porque cuando las cosas nos salen bien, cuando todo sonríe en la vida, el ser humano tiene la tendencia a creer que no necesita de Dios, ¿no? El que tiene problemas, bueno, ese es el que necesita de Dios. Entonces Dios a veces permite problemas en nuestra vida para que nos demos cuenta que realmente necesitamos a Dios. Y lo que tenía que entender David, que esto era consecuencia de su pecado, que esta era una disciplina de Dios y que tenía que pasarlo aferrado a Dios. Pero fíjense en el versículo 16, me encanta los libros de los Salmos porque en muchas partes es como que el salmista se habla a sí mismo, ¿no? Como muchas veces nosotros nos podemos decir, no sé, me viene un pensamiento equivocado y decir, no, para Gabriel, tranquilízate, calmémonos, pensemos lo mejor, no es tan así. Así como a veces nosotros nos hablamos a nosotros mismos, bueno, los salmos también reflejan este tipo de cosas. Y el salmista es como que está diciendo, bueno, quería tener estas alas para escapar, para huir, para no enfrentar el problema, pero él se da cuenta que esa no es la solución y en el versículo 16 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Entonces, la gran diferencia de el creyente maduro es que va a tener caídas, va a tener momentos de aflicción, va a tener tormentas, pero tiene claro esto, en cuanto a mí, yo no voy a huir del problema, no voy a escapar, sino que voy a realmente depositar mi confianza en Dios y clamar a Él. Y uno podría decir, bueno, esto ya lo sabía, pero veamos la intensidad de la que habla el salmista. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré a ti y Él oirá mi voz. Fíjense con qué intensidad el salmista presentaba a Dios su oración, su necesidad en momentos de aflicción, cuando su corazón estaba muy dolido. Y ahí es donde tenemos que pensar, si nosotros tenemos la misma actitud, cuando estamos en aflicción, en tristeza, en momentos de mucho estrés y presión, si cada tanto se nos escapa una oración o si realmente tenemos esta insistencia, esta constancia que tenía David para poner delante de él este problema. Y recuerden que si vemos el relato de esta historia, que recordemos que es cuando Absalón se une con Aitofel y lo quieren sacar del reino, él termina huyendo y se van a una bastante distancia, pero tenía todas las de perder, David, porque eran muchos menos, porque estaban cansados. Sin embargo, él dice que en cuanto a mí, a Dios clamaré y Él me salvará. Y oraba y oraba y oraba y oraba y oraba a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Por ahí se me van los nombres, pero
había otro sacerdote que también era consejero del rey y le dice a David, yo quiero pelear con vos. Y le dice, no, vos me vas a ser más útil si vas y le das un consejo equivocado a Absalón. Y dice, bueno, se vuelve. Entonces Absalón decía, tenemos que ir ahora y atacar a David ahora que está cansado y débil y lo vamos a destruir. Y Ahitofel le dice, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Y viene este otro, no me acuerdo el nombre ahora, este otro amigo que era consejero de David y le dice, no, que no conviene hacer eso porque vos sabés que es como un oso, como una osa que le han quitado los ositos, tu padre es terrible, vamos a perder, mejor juntá a todo Israel y andá y pelea contra él. Bueno, le termina haciendo caso al consejo de este amigo de David, que era el consejo incorrecto, y hace eso y van al otro día y con la ayuda de Dios, por supuesto, pierde la batalla y David recupera el reino. Pero tenía todas las de perder. Y Dios hizo, porque él clamó tarde, mañana y mediodía, que la batalla fuera distinta y que él recuperara su reino. Y él termina diciendo, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. La solución no es querer huir de la forma en la que sea. La solución es echar nuestras cargas sobre Dios. Y cómo esto suena muy bonito, muy poético, pero ¿cómo es esto de echar mis cargas sobre Dios? Bueno, la primer carga que tenemos que echar sobre Dios es nuestros pecados. Vamos a leer Isaías 38, 17 y después 1 Pedro 2, 24. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Bien, fíjense que ahí está hablando Ezequías, si mal no recuerdo, dice que echaste tras mis espaldas, tras tus espaldas todos mis pecados, ¿no? Y eso, fíjense cuánto coincide con 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien. Es Cristo el que llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, la carga de nuestros pecados. Todos hemos pecado, todos tenemos cosas que han ofendido a Dios, aunque tal vez ninguno sea un asesino serial, hemos hecho cosas y las cosas que tal vez son insignificantes para este mundo, para Dios son pecados, si es que están manifestadas y expresadas en la Biblia. Y esos pecados, si no pedimos perdón, si no creemos en Jesucristo, si no echamos nuestros pecados en esa cruz, Cristo murió por nosotros, pero nosotros tenemos que creer en esa obra, arrepentirnos de nuestros pecados para que efectivamente nuestros pecados sean perdonados. Y cuando hacemos eso, estamos echando nuestras cargas sobre Él. Es la primera forma de echar nuestras cargas sobre Él. La primera que tenemos que hacer es echar la carga de nuestros pecados sobre Él. Pero incluso como creyentes, muchas veces pasa que hay situaciones que nos desbordan, situaciones que la verdad que nos entristecen y nos preocupan sumamente. Y la Biblia también habla de eso. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bien, es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Obviamente este versículo está hablando de que primeramente le pedimos a Él, clamamos a Él,
a aquel que tiene todo el poder para hacer muchísimo más allá de lo que le pedimos. Tal vez yo le pedí hasta acá y Él me dio muchísimo, muchísimo más. Vaya que tenemos que mirar a aquel que tiene este poder y clamar a Él. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No, 6 y 7. ¿Leí el 6? Ah. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero faltó el 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. Este texto es hermoso, no es fácil vivirlo, pero es la teoría y tenemos que aplicarla. ¿Cómo hago para pasar de estar afanoso, preocupado, ansioso, que muchas veces nos pasa con diferente vida? ¿Cómo hago para transformarlo en algo que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús? Es decir, una paz completa de haber estado en una situación de extrema ansiedad y de preocupación. ¿Cómo hago para hacer ese cambio? Bueno, lo que dice es, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando yo le estoy pidiendo a Dios, estoy dejando esa mochila que tengo de preocupación, de ansiedad, se la estoy dejando a Dios. Si yo estoy orando realmente con fe, estoy sacándome la mochila yo y se la estoy dando a Dios. Y cuando estoy haciendo eso, realmente la paz de Dios comienza a invadir mi corazón. 1 de Pedro 5:7. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muy bien, aquí es la misma idea, echando la ansiedad sobre Él, por eso hablábamos de estar afanosos, ansiosos. ¿Cómo echamos nuestra ansiedad sobre Él? Con lo que dijimos recién, orando delante de Dios con toda oración y ruego. Pero fíjense que esto se asemeja a lo que hizo David, que dice en el versículo 17 del Salmo 55, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Está hablando de una oración intensa, está hablando de un clamor, no de algo superficial. Y aquí dice que Dios va a dar paz a nuestro corazón cuando haya oración y ruego. Es esa oración, ese clamor del interior del corazón, el que hace que nuestras cargas queden en sus manos. Y vamos a ver aquí, bueno, y otro aspecto importante, cuando nosotros estamos, de 1 Pedro 5:7, cuando nosotros estamos echando nuestra ansiedad sobre Él, o es posible que nosotros echemos nuestra ansiedad sobre Él, si tenemos claro qué cosa primero. Le ponemos el texto. Que Él nos cuida. Muy bien, que Él nos cuida. Si realmente tenemos claro, no desde el conocimiento teórico, sino desde el conocimiento práctico. Si desde el conocimiento práctico tenemos en claro que Él nos cuida, entonces es más fácil echar la ansiedad, la preocupación que tenemos en sus manos, porque yo sé que Él me cuida. Yo no sé qué va a pasar con esta situación mañana, pero yo le voy a pedir y yo sé que Dios me va a cuidar. Cuando Dios allí en Mateo 5 les habla y les trata de decir que tampoco, que no se afanen, ¿qué ejemplos les pone?
de las aves, Dios alimenta a las aves, Dios viste los lirios del campo. ¿Qué está queriendo decir? Si Dios los cuida a ellos, ¿cómo Dios no te va a cuidar a vos? Entonces, el tener claro, no desde lo teórico, sino desde lo práctico, que Dios me cuida, que Dios cuida de mí, hace que yo realmente pueda orar a Él y dejar mi carga y salir en paz con Dios. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 15. Primera de Samuel 1:15. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Bueno, por el tiempo no vamos a leerlo, pero si seguimos leyendo la historia, dice que Ana estaba muy triste y estaba llorando, y el sacerdote, el sumo sacerdote, la confunde pensando que estaba borracha. Entonces le dice: no, lo que pasa es que yo estaba muy triste y estaba derramando mi alma delante de Jehová. Y me encanta esa expresión, derramar, porque cuando uno derrama significa que no queda nada. O sea, si yo derramo un recipiente, significa que no quedó nada en ese recipiente. Entonces ella le expresó a Dios toda su tristeza, toda su angustia, toda su ansiedad. Entonces ella lo que hizo fue dejarle esa preocupación, ansiedad, tristeza en las manos de Dios. Versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no tuvo más tristeza. Muy bien. Dice que se fue y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? Porque había derramado su corazón delante de Dios, esa carga que ella tenía. ¿Cuál era la carga que tenía? No podía tener hijos. Y eso era un motivo de vergüenza en la cultura judía. Era un motivo de vergüenza. Entonces ella estaba muy, muy mal. Pero ella dejó su carga delante de Dios y eso permitió que ella se volviera a su casa contenta. Salmo 62:8, y terminamos. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Ojalá que aceptemos la invitación de Dios que aceptemos la invitación de Dios a derramar nuestro corazón delante de Él. Y derramar es contarle todo, decirle todo, dejar todas nuestras tristezas, angustias y preocupaciones delante de Él, sabiendo que Él cuida de nosotros, que lo que Él puede hacer por nosotros es mejor de lo que nosotros podemos pensar hacer. Si aún no tenés a Cristo en tu corazón, queremos invitarte también a pedir perdón por tus pecados. En esta noche queremos decirte que Cristo murió en la cruz del Calvario para que cuando vos le pidas perdón por tus pecados, arrepentida y creyendo en la obra de la cruz, puedas obtener la salvación del alma, el perdón de los pecados. Que Dios nos ayude a no huir de los problemas, sino a confiar en Dios y enfrentarlos echando nuestra carga sobre Él. Que Dios bendiga su palabra.